como ya dije, conmigo van a tener geografía, ¿sí? Ahora la cuestión es, ¿qué es geografía? ¿Qué es esa geografía? Para ustedes, como profes de historia, eh, sabrán que las ciencias sociales se dividen en diferentes campos y uno de ellos es la geografía. La geografía en la actualidad tiene como objeto de estudio el espacio geográfico. Ese espacio geográfico consiste en la interrelación entre la humanidad, los seres humanos y el medio en donde viven. Se estudia las interrelaciones que existen entre los seres humanos y el espacio propiamente, ¿sí? Y esas interrelaciones son de diferente tipo. Son económicas, sociales, políticas, ambientales, tecnológicas, de todo tipo. La geografía tiene un largo recorrido, ¿sí? A lo largo de la historia. Es una ciencia bastante antigua, aunque obviamente no se constituyó como tal hasta hace pocos siglos atrás. La etimología de la palabra geografía significa geos significa tierra y grafía o grafein significa descripción. Entonces, según su etimología, la geografía se dedicaba a la descripción de la tierra. Esa tierra vista como un cuerpo celeste, ¿sí? Tengamos en cuenta que en la antigüedad, como cuerpo celeste, se podía analizar a la Tierra y a quizás los planetas que en la actualidad podemos ver a simple vista. Entonces, la geografía se dedicaba a la descripción de esa Tierra. Era un saber estratégico, era un saber que era controlado por el poder, por los gobiernos. Para los gobiernos de la antigüedad era importante conocer en dónde estaba situado, por ejemplo, cada puerto, en dónde estaba situada la población, qué recursos había, en qué espacio. Entonces, tenían que, era como un saber un poco secreto, porque era algo importante para poder eh, dominar quizás a los demás también, o que los demás no dominaran los territorios que dominaban ese gobierno en particular que había encargado el estudio de ese territorio. Vamos a tener que en la antigüedad existieron eh, grandes personas que desarrollaron la geografía, como por ejemplo Hecateo de Mileto, que él va a hacer un escrito sobre la descripción de la Tierra. Su objetivo era bastante ambicioso, porque la Tierra conocida hasta ese momento era bastante pequeña o los eh, elementos que existían para conocer la Tierra eran muy escasos, más allá de la vista, la observación, no había otros elementos o herramientas que ayudaran a conocer la Tierra y él se dedicó a describir o a explicar qué sucedía en las costas del mar Mediterráneo y el mar Negro, qué había alrededor de esas costas. También otro geógrafo, podemos decir, importante va a ser Estrabón, que va a escribir un escrito que se llama Geografía justamente, y en él va a describir a la ecúneme. La ecúneme es el espacio habitado. En esta antigüedad también ya comenzó a conocerse la dualidad que ha tenido la geografía a lo largo de casi toda su historia. Principalmente
la dualidad en la antigüedad tiene que ver con la geografía regional, que también se la conocía como coreografía, perdón, y que utilizaba mucho lo que es la historia, la etnografía para poder ser desarrollada. Y por otro lado, tenemos a la geografía matemática, que uno de los pensadores que desarrollaron este tipo de geografía va a ser Eratóstenes. Eratóstenes va a ser muy conocido actualmente también porque él ayudó en su momento a medir a medir la circunferencia terrestre con muchísima precisión, siendo que la tecnología en ese momento era bastante rudimentaria a partir de la observación de la inclinación de los rayos del sol en diferentes obeliscos y demás, pudo medir matemáticamente casi con exactitud la circunferencia terrestre. Más adelante en el tiempo, ¿sí? Ya más hablando en la modernidad, vamos a tener que la geografía va a formar parte de la matemática. Y estamos hablando, por ejemplo, del siglo, más o menos en el siglo XVIII, ¿sí? Vamos a tener a un escritor muy importante, Varenio. Él va a desarrollar un texto que es la Geografía General de Varenio. Por un lado se va a dedicar a la geografía física, astronómica, la va a desarrollar muy bien, y por otro va a dedicarse a la geografía regional, o sea, a lo humano, pero hacia el final de su escrito, como algo al pasar, como que algo que no tenía tanta importancia, ¿sí? Para la geografía. Lo que se intenta hacer en esta geografía va a ser indagar sobre las causas de lo natural. ¿Por qué motivo se estaba dando esta situación, ¿sí? Natural en este espacio? Más adelante, ¿sí? Luego de Varenio, vamos a tener que ya hacia fines del siglo XVIII, o entre, sí, fines del siglo XVIII, va a haber un desarrollo de otras ciencias. Van a empezar a aparecer ciencias como la geología, la biología, que hacen que la geografía empiece a perder parte de lo que era su estudio. Entonces va a haber ciencias que se van a especializar en estudios de la Tierra, pero muy particular. La geografía entonces comienza a achicarse de alguna manera, empieza a perder el horizonte. Bueno, yo estudiaba los bosques y estudiaba cómo se desarrollaba este bosque acá. Bueno, pero ahora la biología o la botánica se dedica a esto. ¿Qué hago? ¿Cómo lo estudio? Y también como hay una complejidad cartográfica creciente, cada vez comienzan a desarrollarse nuevas tecnologías para desarrollar los mapas, empieza a haber nuevos instrumentos para poder hacerlos. Hay corporaciones de profesionales que se empiezan a dedicar a eso y se separa de la geografía lo que hoy se conoce como la cartografía, ¿sí? Que es la elaboración, más que nada es la técnica para la elaboración de mapas, y la geodesia, que se encarga principalmente de cuantificar, ¿sí? Los espacios, de poder establecer relaciones numéricas. Entonces, hay como una separación de la geografía general por parte de la matemática. Se separa la geografía matemática. Vamos a tener que en el siglo XIX, ¿sí? Entre 1860 y 1890 ya
la geografía se institucionaliza como ciencia. Y en este siglo XIX vamos a tener la influencia de dos grandes posturas. Por un lado tenemos el positivismo, que influenció no solo la geografía, sino a el resto de las ciencias en general. Y ese positivismo sabemos que buscaba establecer leyes universales, las leyes que rigen a los fenómenos naturales. Esas leyes se querían aplicar a los fenómenos sociales también. Y de esta manera aparece una corriente geográfica que va a ser el determinismo geográfico, que va a estar encabezada principalmente o que va a ser llevada adelante por la escuela alemana, que entre los principales exponentes lo vamos a tener Alexander von Humboldt, perdón mi forma de decir los nombres quizás no se entiende demasiado. Él se va a intentar encargar de hacer una ciencia geográfica sintética. Principalmente va a querer establecer las relaciones que hay entre los fenómenos que se dan en la superficie terrestre. Va a estudiar de lo local a lo general y además va a analizar el paisaje, pero lo va a hacer de una manera descriptiva. Va a intentar describir, desglosar ese paisaje por las pequeñas cosas o componentes que tiene. También otro exponente va a ser Carl Ritter, que va a intentar hacer como a un abordaje de diferentes geografías. Este determinismo geográfico principalmente lo que va a establecer es que el espacio, el medio, va a determinar a la sociedad que allí se va a instalar. O sea, que le va a poner un condicionamiento a la sociedad. Esa sociedad va a depender de lo que el espacio le ofrezca. Esa sociedad va a estar condicionada totalmente a ese espacio. Y por otro lado, tenemos lo que a partir de esta intentar llevarle la contra, podríamos decir, o esto de hacerle frente al positivismo, aparecen las corrientes historicistas, en donde lo que se busca es la comprensión de la realidad sociocultural, la comprensión desde lo histórico, ¿sí? Y aparece lo que se conoce como posibilismo geográfico. Ese posibilismo, como la palabra misma lo dice, nos indica o nos está diciendo que el medio ofrece un montón de posibilidades, ofrece un montón de cosas a los seres humanos. Van a ser los seres humanos quienes elijan hacer una cosa u otra, quienes elijan explotar, por ejemplo, algún tipo de actividad económica y no otra que también tiene ese medio. Va a analizar mucho a partir del concepto de la región, que esa región va a ser el lugar donde se realizan las combinaciones físicas y humanas, y además va a aparecer el concepto de paisaje, que es como el lugar particular de la región, que se va a generar a partir justamente de la actividad humana. Va a ser un lugar particular. Vamos a tener que ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a aparecer
diferentes corrientes geográficas. Una de ellas va a ser la geografía cuantitativa. Principalmente esta geografía cuantitativa se va a dedicar a analizar el mundo desde los modelos matemáticos y va a estar ayudada por un elemento fundamental que va a ser la computadora. Va a intentar establecer leyes generales y hacer un pronóstico para ver qué es lo que va a pasar en el futuro a partir de el análisis matemático. O sea, va a intentar dar una probabilidad de cosas a futuro. Uno de los principales exponentes va a ser Walter Kristaller, que va a realizar la teoría de los lugares centrales, ¿sí? Y principalmente se dedicó al análisis de la geografía urbana. Por ejemplo, él va a establecer redes entre un lugar importante, entre un lugar que abastezca a la población y cómo alrededor de ese espacio se van a generar otros nodos y se van a interconectar entre sí. Otra corriente geográfica va a ser la de la geografía de la percepción o del comportamiento principalmente. Acá lo que se le da importancia es a la subjetividad social, a la interacción que hay entre los seres humanos y la construcción o transformación del medio, del espacio en donde viven. Y lo que establece es que dependiendo de la interpretación que hagan los seres humanos, cómo perciban los seres humanos el espacio, es cómo estos se van a mover o cómo estos van a transformar el espacio. O sea, la conducta va a depender de lo que perciban los seres humanos. El objetivo de esto o de esta corriente principalmente va a ser el de concientizar. Es decir, primero va a intentar analizar cómo perciben los seres humanos un espacio determinado y ver cómo pueden influenciar a los seres humanos a pensar otra cosa. Por ejemplo, yo siempre les digo a los chicos, cuando vamos a un lugar que está muy sucio, hay gente que normalmente dice, bueno, está sucio, está todo tirado, hay papeles en la calle, si tiro un papel más no pasa nada. Y hacen eso, tiran y siguen tirando. En cambio, si vamos a un lugar que está limpio, que no hay un papel que está inmaculado, a veces la persona dice, no, ¿cómo voy a tirar un papel acá? A eso se refiere con cómo actúan, ¿sí? Qué conductas establece la población o las personas de acuerdo al medio y cómo lo perciben. Uno de los representantes va a ser Kevin Lynch, ¿sí? En cuanto a esta geografía de la percepción. Ya más en la década de los 70 comienzan a aparecer las geografías más actuales, podemos decir. Una de las más importantes va a ser la geografía radical o crítica, que se va a basar principalmente en el marxismo. Esta geografía radical o crítica va a tener como objetivo principal el cambio social, el poder analizar la estructura de clases y además, obviamente, hacer una crítica a esa estructura de clase. Va a analizar las diferencias sociales, va a analizar la evolución del mundo y la generación del desarrollo desigual, ¿sí? La diferenciación entre países desarrollados y subdesarrollados, y va a ser una crítica a esta situación. Entre los pensadores más importantes lo vamos a tener a David Harvey, que es un inglés. En ese momento él se postula como un geógrafo crítico.
Después vamos a tener a Milton Santos, que es brasilero, es un geógrafo muy importante, y Yves Lacoste, que va a tener una importancia en cuanto a lo geopolítico, y Horacio Capel, que después en otro videito verán algo sobre él. Bien, otra cosa, otra corriente va a ser la geografía cultural, que principalmente utiliza a la actividad humana para representar a los mapas. Lo que va a hacer es analizar el paisaje desde una perspectiva aplicada, o sea, desde el valor que tiene el paisaje, ya no desde la descripción, sino de qué importancia tiene ese espacio. Y va a ser importante en este contexto de la globalización, que algunos dicen, ¿sí?, tiende a homogeneizar los espacios. Entonces va a analizar a las culturas, a las personas, a cómo representar lo que hacen las personas en el espacio, cómo representarlo en un mapa. Uno de los representantes de esta corriente va a ser Paul Claval, que es francés, y va a intentar también acercar la geografía a la sociología y la economía, tomar parte de ese campo de estudio y aplicarlo a la geografía. Después vamos a tener otra corriente, que es la geografía del bienestar. Smith va a ser un pensador importante y que va a analizar principalmente la calidad de vida de los seres humanos, es decir, cómo viven esos seres humanos, en qué condiciones viven los seres humanos en los diferentes espacios. Va a utilizar también los métodos de la geografía cuantitativa, que ya habíamos mencionado con anterioridad, y va a intentar aclarar algunos problemas sociales, principalmente. Por ejemplo, se va a dedicar a analizar el deterioro del ambiente, por qué está sucediendo esto, ¿sí? Por último, década del 80, ya termino. Las geografías postmodernas. Estas geografías van a empezar a discutir la validez de los grandes relatos. Por ejemplo, va a discutir al positivismo, va a discutir al marxismo y va a analizar la crisis de los sujetos sociales como agentes transformadores de las sociedades nacionales. ¿Por qué estos sujetos sociales, estas personas, empiezan a sentirse que no son capaces de transformar el medio donde viven? ¿Cómo se perciben estas personas y por qué se están sintiendo de esta manera? Va a haber una renovación de lo local, se va a intentar estudiar a nivel local y después a nivel global. También se va a utilizar a la literatura, al arte para poder entender, ¿sí?, los fenómenos geográficos, y se van a tomar términos nuevos, como por ejemplo la geografía de género, ¿sí? Se va a empezar a estudiar qué es esto de la desterritorialización de los espacios, los territorios de resistencia, y los más importantes expositores de esto van a ser Edward Soya y David Harvey. Como ya dijimos, él adscribía a una geografía crítica, pero a partir de los 80 empieza a criticar ese marxismo al cual él adscribía. Bueno, hasta acá un poquito de las ramas, la historia de la geografía.